Proceso de desarrollo, producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Hoy es martes 11 de diciembre. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio XZ Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada y que se transmite cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y para llevar a cabo este programa tenemos como siempre la colaboración y ayuda de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? Bueno, ayer se celebró el desfile militar, del cual habíamos mencionado, habíamos recibido invitación muy gentil del secretario del Estado de las Fuerzas Armadas. Y la prensa trae hoy un titular sobre su intervención donde dice que Soto Jiménez afirma pobreza es peor enemigo de la democracia. Creo que el secretario está muy claro. Bueno, disparó de nuevo y parece que tiene muy buena puntería Soto Jiménez y volvió a ser blanco de nuevo. Sí, es una tranquilidad para nosotros, ¿verdad? Que tenga buena puntería. Sí, señor. Que la siga teniendo. Dice también aquí en el capítulo de la politiquería dominicana que la cúpula del PRD se reúne con Balaguer. Eso parece que es como el librito, ¿no? Ahí es donde todo el mundo va a brevar y a ponerse de acuerdo y a conciliar y a pactar y etcétera, etcétera. ¿Tú sabes dónde sale eso, no? No, vamos a ver. De la modificación de la Constitución del 94. Eso cambió la política dominicana radicalmente, porque como hay que tener un mínimo para esa primera vuelta, ya usted no puede tener de enemigo a todo el mundo, usted tiene que tener uno con más o menos ahí, un ladito que se con quien ir a negociar. Eso es y verdad. entonces, ahora el factor decisivo en estas negociaciones viene a ser Balaguer, que está en la tercera posición, o por lo menos disputando la segunda con el PLD, o no sé, está en la segunda. Pero en la ocasión anterior, su candidato principal estaba inhibido de ir a las elecciones por la prohibición constitucional. Ahora está inhibido por su condición de salud. A pesar de que todavía hay gente que dice que no, que él puede ser candidato. Pero de todos modos él es quien decide lo que hace el Partido Reformista Social Cristiano, entonces todo el mundo lo busca. La última palabra, siempre. Eso es una consecuencia directa de que la estructura ahora de decisión en materia electoral tiene esa componente, digamos, bastante inestable, de que esa tercera pata hoy está por aquí y mañana está por allá, ¿no? Pero así, esa es la regla que está imperando. Sí, tácticamente tiene validez esos movimientos, pero yo me pregunto, ¿qué será cuando desaparezca el doctor Balaguer y no podamos medir de tú a tú las fuerzas? ¿Qué podrá salir de ahí? Yo estoy esperando que los partidos de la República Dominicana lleguen a la hora de la verdad, porque lo que tenemos son cascarones vacíos. Lo que fue un partido del cual yo formé parte durante casi una vida, más de 25 años, que es el PRD, perdió su ideología. Pero lo mismo le pasó al PLD. ¿Cuál es la ideología del PLD? Una ideología integrista, la de la globalización. Ahora resulta que ese es un barco que está haciendo agua. Pero todavía nosotros seguimos montados en él, ¿no? Parece que todavía estamos tratando de practicar cosas de la globalización, pero también el propio presidente dio afirmaciones de que ya estaba en contradicción con eso, ¿no? Cuando afirmó que... Al menos semánticamente. Sí, ¿no? Pronunciamiento. Por lo menos está entrando en contradicción de que la pobreza que se desprende, ¿no?, de la situación de la apertura y tal. Más vale tarde que nunca, pero como tú dices, es mejor que estés respaldado por los hechos. En cuanto a las denuncias del señor Camilo, nos place saber que primero Camilo no será apresado, es un titular ayer en la tarde,
Hoy en la mañana se explica, dice una comisión investigará denuncias de Rafael Camilo, el exfuncionario no será apresado porque la ley 6132 no lo contempla. Bueno, estamos marchando mejor. Y al presidente que se entere mejor antes de producir ese tipo de declaraciones que definitivamente no le hacen bien a él, tampoco a la democracia dominicana. Hay otra información también que es la Cámara de Cuentas. Dice que el desorden administrativo impide fiscalizar al Estado. Yo creo que no hay nada que agregar ahí. Yo siempre me pregunté por qué el Estado no tenía una contabilidad y unos sistemas, unas normas administrativas estandarizadas. Yo todo, ¿no? Sé, ahora que tú pones esa pregunta, yo tengo que referirme al hecho de que en Estados Unidos las 5 grandes empresas auditoras de los Estados Unidos están ahora bajo cuestionamiento porque se han prestado para todo, incluyendo la Arthur Andersen, que está representada aquí por Ortega y Asociados, que fue la empresa que certificó las subvaluaciones de los activos de la Corporación Dominicana de Electricidad para convertir eso en el punto de partida de este fraude que le han hecho al pueblo dominicano, que tuvo una segunda parte que fue que los aportes que tenían que hacer tampoco vino, sino vino una pequeña fracción que es la que está registrada ahí en el Banco Central. El resto está registrado como inversiones en cartera, para usted saber la cartera de quién es que está en esos cuartos. Alguna cartera. Entonces, esa es la situación. Tú haces esa pregunta y es que todo se basa en que haya una organización de la profesión de la contabilidad y de la gestión de auditoría, que parte también del sistema contable, de las cuentas nacionales en este caso. Pero si eso no se hace bien, fíjate tú que cada vez que se hace como una auditoría y se supone que se va a encontrar algo, no se encuentra nada. No se encuentra nada. ¿Por qué será? Yo recuerdo un caso muy simpático, que fue las veces que don Antonio Guzmán mandó a auditar a Pedro Franco Badía en el ayuntamiento, cuando la gestión de Franco Badía estaba cuestionada por el desorden que tenía en el manejo de los fondos del ayuntamiento. Yo era regidor y era el presidente del bloque municipal del PRD. Y por tanto tenía la mayor jerarquía de toda la representación del PRD en el ayuntamiento, incluso por encima del síndico, ¿verdad? Porque eso es lo que es el presidente del bloque. Por lo menos en mi caso, yo no sé si después no lo ha sido, pero en mi caso yo era la mayor jerarquía ahí. Bueno, el asunto es que en una reunión del bloque, llegó un día dramáticamente Pedro Franco con un paquete en la mano, y estaba sentado al lado mío el entonces presidente del ayuntamiento, Ramón Medina. Y él le tiró el paquete así en una mesita que estaba delante de nosotros y le dijo a Ramón Medina: usted no tiene condiciones para ser presidente. No quiero repetirlo, repite esto que le dijo. Porque usted está recibiendo pagos por la izquierda, indebidos y tal. Y yo le miro la cara a Ramón Medina y yo veo que está impertérrito, ¿no? Y entonces cuando Franco Badía termina su filípica, dice Ramón Medina: bueno, si yo soy corrupto, usted lo es más que yo, porque usted fue el que firmó todos esos cheques que usted está poniendo ahí y que salieron de la cuenta tal y más cual y qué sé yo, que está en tal sitio. Y dijo todos los parámetros de la cuenta donde los auditores no habían podido encontrar. Y yo dije, bueno, aquí los días de Pedro están contados. Y así mismo fue. Al otro día estaban los auditores en el Banco de Reserva y encontraron las cuentas que realmente estaban siendo utilizadas para una serie de politiquerías que tenía Pedro en aquel momento en la sindicatura del distrito. Pero los auditores no encontraban nada hasta que Ramón Medina no le dio la pista, ¿no? Entonces eso demuestra que falta mucho. Y además también hay que ponerle cierta penalidad a la actuación de los contables y los auditores, porque esos son los que pueden hacer que las cosas parezcan de una manera cuando son de otra. Y entonces deberían poder ir fácilmente a la cárcel por eso. Vamos a ver entonces cómo está de fondo. el análisis. Ahí viene el señor Carlos Andrés Pérez, es el indeseable. La columna de Orlando Gil lo expresa con mucha precisión. La verdad es que
La columna no tiene desperdicio, pero es muy larga. Sí. Yo creo que nada más podemos leer El la último parte final, parrafito. ¿verdad? Aquí donde dice enfado, es la tercera parte de su columna. Dice un refrán que ya no se usa, que lo poco agrada, lo mucho enfada. Aparentemente el descuido de Carlos Andrés Pérez, al dejar traslucir cuáles eran sus reales propósitos al combatir al régimen de Hugo Chávez, que fue cuando dijo que él estaba dispuesto a volver para allá y ser presidente y Realizar tal, un gobierno provisional y todo eso. obligó al presidente Hipólito Mejía a ponerlo en su puesto. Eso de que Pérez irrespeta al país debió habérsele dicho hace tiempo, porque más que irrespeto abusa de la hospitalidad y hace que su anfitrión corra riesgos que son innecesarios. Aunque Pérez le respondió al presidente Mejía antes de que éste le reconviniera. Y oigan esto: la noche del viernes, mientras participaba en la cena de Navidad del Palacio Nacional, porque este señor no respeta nada, fue arrogante con los periodistas. Les dijo que hablaba de lo que quisiera y donde quisiera, colocándose por encima de todo mandato y autoridad. El presidente Mejía no conocía esas declaraciones, pues aparecieron el domingo al mismo tiempo que las suyas. Por otra parte, se pensaba que Pérez se había acogido al nuevo ánimo. Canceló la tarde del domingo una comparecencia en el programa de César Medina, obligándole a rellenar en el día de ayer lunes, aunque esa fue una apreciación equivocada, ya que está anunciado para hoy en otro espacio televisivo de la mañana. Si Pérez sigue con ese frenesí y no se recoge, hay que pensar que la reacción del presidente Mejía fue una manera de cubrir la forma ahora que debe verse con Chávez en la isla Margarita, en la reunión de jefes de Estado y gobiernos del Caribe. Y yo le iba a preguntar precisamente que si usted lo había visto, porque yo no he tenido luz desde que amaneció y entonces no he podido sintonizar la televisora. ¿Que tú no has tenido luz? No. No, pero eso es una campaña que tú tienes para denostar Ese servicio de ese magnífico servicio que nos da la privatización de Leonel Fernández y Tony Isaconde. Eso es todos los días a la misma hora. Pero yo quiero volver a leer lo que le mandamos al presidente, porque dice Orlando Gil como que no, nadie había dicho nada, y esto estaba metido en el coleto, como dicen, del presidente desde antes de él producir esas declaraciones. Dice: señor presidente, en sus frecuentes visitas a nuestro país, el señor Carlos Andrés Pérez, expresidente del hermano país de Venezuela, ha incurrido de manera reiterada en el uso de los medios de comunicación para inmiscuirse en asuntos que son potestativos únicamente de los ciudadanos dominicanos. Se ha referido a nuestra política interna, así como sin ninguna prudencia a sus dirigentes, e igualmente a nuestras conflictivas relaciones con el vecino país de Haití, agravadas por la ilegal y masiva presencia de sus nacionales indocumentados en territorio dominicano, la cual ha sido posible bajo la actitud cómplice de autoridades y sectores nacionales comprometidos con el designio foráneo de propiciar una fusión de facto entre nuestros países, o doblegados ante el mismo, tarea en la cual jugó Carlos Andrés Pérez papel clave en el pasado aún reciente, cuando en funciones de presidente de la República de Venezuela involucró a su país en el manejo internacional de esa conjura. Y terminábamos diciéndole al presidente: el presidente de la República tiene a su vez la obligación de hacer cumplir normas de conducta y por ello cuenta con la facultad constitucional que le otorga el artículo 55, inciso 16, que reza: hacer arrestar o expulsar a los extranjeros cuyas actividades a su juicio fueren o pudieran ser perjudiciales al orden público o a las buenas costumbres. Por ello, en preservación de la soberanía de la República y las buenas relaciones con la República Bolivariana de Venezuela, y para evitar que éstas se perturben en perjuicio de la República a causa de los pronunciamientos del señor Carlos Andrés Pérez, le solicitamos respetuosamente que en cumplimiento de los deberes que la Constitución le impone de resguardar los sagrados intereses de la nación dominicana, ejerza sus facultades contra este señor, declarándole persona no grata. Bueno, muchos se satisfacen con el boche, pero yo no creo que el boche sea suficiente. Porque este señor va a seguir. No sé qué es lo que le está dando ese derecho a insolencia que él está mostrando, aunque lo presumo. No lo puedo certificar. Si me piden una firma notarizada o notariada, pero tengo una presunción muy firme de por dónde entra el agua al coco. Sí. Y tiene mucho que ver con todos estos edificios y todas estas inversiones que se están haciendo. Y estas adquisiciones. Y cosas que le han permitido hacer en este país. Las designaciones del señor presidente Mejía. Mejía ratifica a Persia a superintendencia.
y el doctor Bernardo de Filló será escogido en el organismo de riesgos de salud. Bueno, el editorial del Listín Diario y la posición. ya habíamos hablado sobre el tema porque la señora Persia Álvarez está vinculada al grupo del Banco Popular, a Alejandro Grullón, que tiene entonces su representación en el gobierno. Porque como hemos explicado, aunque los gobiernos deben tomar en cuenta la representatividad de la sociedad, la conformación del gabinete, eso es una cosa, y otra cosa es repartir el gabinete como si fuera un pastel de cumpleaños que usted está partiendo, ¿no? Y un pedazo para ti, otro pedazo para fulano, otro pedazo para sultanero. Eso se ha hecho, pero además se ha hecho sin ningún tipo de cuidado con respecto a quién es que usted está poniendo y a dónde. Porque resulta ser que la señora Persia Álvarez tiene que arbitrar intereses, entre los cuales está el sector al cual ella pertenecía. Entonces ya eso, las normas de ética hacen que esa designación esté reñida con esas normas. Entonces el presidente o ignora las normas en el sentido de que no las conoce, o las ignora en el sentido de pasarle por encima. De una manera o de otra, eso va a tener malas consecuencias. Aquí tenemos una respuesta. En el propio periódico Listín Diario aparece un editorial que yo quiero que Roger, que tiene esa voz de locutor, la lea. Gracias Y de por el cantante, elogio. y de cantante también. Cantante Gracias por el elogio. de música sacra. Salve gran demócrata. Léase eso y observen el nombre del editorial. Salve gran demócrata. El presidente concurre hoy a la cumbre de Margarita a patentizar su respaldo a su colega Hugo Chávez, anfitrión de este encuentro, que estará precedido de la más contundente prueba de rechazo del país a sus decisiones y extravagancias desde el poder. Cuando uno se ve rodeado de presidentes inflexibles y arrogantes, o a la inversa, de ineptos y payasos que han alcanzado el poder por un inexplicable golpe de suerte, cuando uno descubre que neuróticos o cuerdos, dictadores o medalaganarios, como quiera son capaces de hacer sufrir a los pueblos con sus actos y con sus ineptitudes, cuando se comprueba penosamente que toda esa leva política no es más que el fruto indeseado de la propia bondad del sistema democrático, que no se impusieron a la fuerza sino por un masivo y espontáneo voto popular expresado libremente en las urnas. Cuando los pueblos, al cabo de un tiempo, recapacitan en su decisión, o mejor dicho, cuando despiertan con la pesadilla, es cuando tienden a recelar de la democracia y a echarle las culpas a sus penurias y sus tragedias. América Latina ha vivido en el pasado reciente y en el presente dolorosas realidades de este tipo. Hoy estamos frente a una de ellas, muy cerca nuestro. Pero por suerte aquí no tenemos a la democracia en un trance convulsivo, porque vivimos, como dijo ayer el presidente, en una democracia a ultranza. Una democracia a toda prueba, que esperamos que él, con sus actos, preserve y fortalezca. Que jamás le falte la fe en ella ni el valor para mandar en apego a sus valores intrínsecos. Para esto debe manejarse con la dirección contraria a las de aquellos que, con prepotencia, jactancia, irrespetos y bravuconerías, ejercen el poder en este continente o fuera de él. Debe cuidarse también que en su cerebro y en su pensamiento no tengan cabida las ideas totalitarias o despreciativas de la dignidad humana o del adversario político. Estamos complacidos de que el presidente diera ayer una prueba de lo que él dice, resolviendo de un plumazo la pelotera esta que se había armado con los propuestos candidatos para las superintendencias de pensiones y de salud, respectivamente,
basándose, según proclamó, en el acuerdo mayoritario de las partes. Lo felicitamos. Es importante que hagamos honor a los consensos, a todos los consensos, y mucho mejor si es en nombre de la democracia, es decir, el respeto a la libre decisión de los ciudadanos. Salve, gran demócrata, que su ejemplo fulgure y resplandezca en la cumbre de Margarita, en este momento decisivo para la democracia venezolana, que no soporta, como tampoco en otros países, más desaciertos de los antipolíticos que han llegado para gobernarlos. Bueno, ¿a quién le va dedicado lo del salve gran demócrata? Es al presidente Mejía. Sí, señor. Yo, si fuera él, cogiera una lupa y leyera el editorial hurgando Los espacios en blanco. los espacios en blanco, ¿verdad? No, y tampoco los espacios en blanco, los que están escritos. Porque yo creo que esto es un editorial que está escrito con su segunda parte, ¿no? Así es. Entonces, hay otra cosa. Hoy escuché y vi parcialmente, porque me estaba cambiando en la televisión, a Julito Jacín. Dice Julito Jacín que ahora es empresario, desde luego, está metido en negocios de todo tipo. Que en todas las empresas donde él está metido no va a ir un solo centavo a esos fondos que va a administrar o a controlar la señora Persia Álvarez. Hasta que un tribunal de la República no demuestre que eso no fue objeto de una manipulación. Él dice que de 16 votos, donde había una terna de 3, ella sacó 15. El otro lo sacó el segundo y el tercero no sacó nada. Dice, no es posible. El que propuso el tercer nombre tiene que haber votado por ese nombre. Claro. O aquello estaba amañado. Cuando menos. Entonces él dice que estaba amañado. Y independientemente de que eso fuera así, nosotros en este momento no tenemos la composición del consejo que votó y presentó la terna para la elección del presidente. Insistimos ante el presidente de la República que él tiene que tener mucho cuidado con los conflictos de intereses. Nosotros tenemos en nuestras manos la legislación norteamericana, porque a nosotros nos da por imitar lo malo de los Estados Unidos y no imitamos lo bueno. Hay todas unas normas legales sobre lo que es el conflicto de intereses, sobre la ética gubernamental y sobre cómo tienen que comportarse los distintos funcionarios de las ramas del Estado. Allí el presidente de la República, de los Estados Unidos, no puede recibir un regalo valioso. No lo puede recibir, se lo prohíbe la ley. Tiene que depositarlo en la Casa Blanca. Y eso es del Estado norteamericano. Entonces, aquí no es así, es la cosa. De acuerdo a nuestras informaciones, el presidente ha recibido valiosos regalos. Porque esa es la costumbre aquí. Le regalaron a Balaguer, le regalaron a Leonel Fernández una limusina y hoy no recuerdo si fue una jipeta que le regalaron al presidente Mejía, de acuerdo a las informaciones que nos llegaron. Lo cual no es de extrañar, pero sí debería mortificarnos, porque esa es una costumbre mediante la cual los sectores económicos se compran buena voluntad, lo que quiere decir una tajada de poder. Si damos una secretaría, preferiblemente en esta zona, que es donde yo tengo mis intereses, de modo que ahí nadie pueda tocarme mis intereses porque yo tengo mis representantes ahí decidiendo qué se hace y qué no se hace en esa área. Y así no se puede. Entonces, eso es una norma que deberíamos aprendernos y que el presidente Mejía debería, si no la conoce, empaparse. En caso de que le sea útil, yo le pongo a disposición la legislación norteamericana, que la tenemos hace años. La pedimos junto con la ley Sherman, antimonopolio, porque sabíamos que íbamos a tener que pelear con la legislación americana en la mano. ¿Por qué? Porque aquí ni siquiera tenemos la legislación. Entonces, cuando viene una empresa norteamericana, un funcionario norteamericano desaprensivo, como vino Elliot Abrams aquí a tocarle la puerta a Balaguer, acabando de salir del despacho de su secretario de, nada menos, su secretario de Estado encargado de asuntos latinoamericanos, y vino a hacer un cabildeo para una oferta de una empresa que no se decía cuál era,
pero que tenía que ver con la CDE y la cuestión de energía. No hay que dudar que se trate De la misma. de la Smith Enron, la misma que acaba de quebrar con ese reperpero. La quiebra más grande de la historia de los Estados Unidos. Y entonces estaba endosado todos sus datos falsos, las falsificaciones que había hecho, nada menos que por la firma Arthur Andersen, aquí representada por la firma Ortega y Asociados, la misma que certificó las subvaluaciones del patrimonio de la CDE. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromiso comercial. Pero volviendo al asunto de la Enron, Roger, yo voy a dirigirme al Contralor General de la República Muy bien. solicitándole que investigue el pago que hizo la Corporación Dominicana de Electricidad de 16 millones de dólares a la Smith Enron, subsidiaria aquí de la Enron de allá, en el medio de la crisis en donde la Enron estaba entrando en quiebra. O es que la gente de la CDE, con los asesores que tiene, incluso el que viajó a España, Edwin Crowe, no está sintonizada con el internet y con las informaciones de la prensa internacional para saber lo que estaba pasando. Eso es absurdo. ¿Verdad? Hay que suponer que tenían que estar enterados. Entonces yo le voy a enviar los artículos o un resumen de los artículos que hizo publicar en dos ediciones consecutivas el Washington Post con relación al comportamiento de la Arthur Andersen y otras de las famosas 5 empresas auditoras del mundo transnacionales, que son las que han estado convalidando todas estas maniobras y todos estos fraudes a la ingenuidad de todo aquel que juega en la bolsa de valores, que va de buena fe a poner el dinerito, los ahorros de su vida allí para que otros estén jugando con él. Entonces, yo voy a hacerle llegar eso al señor Contralor General de la República, el licenciado Federico Lalande, que es un funcionario idóneo de esta administración pública. Muy buena ayuda la que usted le va a proporcionar, muy buena herramienta la que usted le va a proporcionar al señor Contralor General de la República, pero que también observe con mucho interés todo el proceso de la SEC, porque debemos recordar que la SEC fue la entidad, es decir, la Securities and Exchange Commission, que vigila las operaciones de bolsa y tiene todas las documentaciones y fiscaliza todo eso. Fue la que detectó aquel caso de la Gulf and Western, que don Antonio Guzmán pudo cobrar 34 millones de dólares de unos impuestos que la Gulf and Western habían dejado de pagar aquí y allá. Se quedó en 22. Y se quedó en 22 y se transó la cosa. Usted recordará mejor que yo era ese caso, porque usted estaba protagonizando parte de ese proceso. Ya yo había salido, pero sí, yo fui el que me dio el encontronazo con el señor Charles Blue. Pero bueno, sí, tú tienes razón. La Securities Exchange Commission de Estados Unidos es la policía que vigila el comportamiento de estas empresas y le hace auditorías sorpresivas cuando está sospechando que alguna cosa no andan bien, y si encuentran algo que está, por ejemplo, lo que ellos llaman insider trading, que es la información confidencial indebida, cuando se usa esa información confidencial de manera indebida para beneficiar intereses, ya sea de algunas personas, de los jugadores en la bolsa o de algunos de los corredores o de los propios propias firmas de corredores. A la gente lo sacan arrestado, amarrado, como un andullo. Pero hay otra observacioncita muy breve que voy a hacer. Esta es la quiebra más grande en la historia de los Estados Unidos. Y a nosotros nos ha llegado, a mí particularmente, yo le transferí la información al arquitecto, pero hemos obviado decirla porque yo la vi en televisión en un programa que se llama Crossfire, que el señor expresidente Bush padre era miembro del Consejo de Administración como accionista mayoritario de la Enron, de esa empresa. Resulta que esta quiebra viene a traer a mi memoria también que uno de sus hijos, no sé si es el actual presidente, no lo puedo verificar, lo verificaré mañana, o el que es gobernador actualmente del estado de la Florida, era presidente, chairman, de una asociación de ahorros y préstamos llamada El Silverado en Texas, en Houston. Sí. La segunda más grande de los Estados Unidos, que quebró
y arrastró consigo y todo el BOAR y la presidencia $1.000 millones de pérdida a los ahorrantes. Esos se fueron a parar a un río y el río se los llevó. Quería traer esas dos informaciones. Yo quería decirte que encontré en la página de Petroleum World, yo lo cité ayer. Sí. No dice específicamente esa información precisa, pero dice el señor Ken Lay, que es el chairman, es decir, el presidente del Consejo de Administración, al Chief Executive, que quiere decir el oficial ejecutivo, el presidente también. El señor Ken Lay era un recaudador de fondos y muy íntimo confidente del presidente Bush actual y de la familia Bush en general. Entonces dice, varios funcionarios de la administración de Estados Unidos, o sea, del gobierno de Estados Unidos, tienen vínculos con la firma, no dice cuáles, pero sí cita dice, incluyendo al secretario del ejército, Thomas E. White Jr., que fue un ejecutivo de Enron. Y dice, y en adición, Lay, o sea, el señor Ken Lay, fue muy activo en formular el plan de energía del presidente Bush. Bueno, entonces, los vínculos son muy estrechos. Entonces esto está mostrando cómo es que también en Estados Unidos, a pesar de todas las normas éticas, llega un momento en que los negocios se imponen con sus malas artes por encima de los principios. Entonces eso va a llegar en un momento dado. Este escándalo va a tener sus repercusiones, tal y como nosotros lo alcanzamos a ver. Aquí tenemos la carta que habíamos prometido traerles sobre la conspiración pro-haitiana. La permanente conspiración pro-haitiana, porque esto se produce a todos los niveles. Hay gente que está ubicada en cargos que está conspirando contra la República. Hay otros que están en ONGs, que a su vez están siendo utilizados para crear opinión pública y desde luego distorsionar la verdad, y dándole de paso un dinerito en el bolsillo. Y desde luego están también todas las ONGs que han organizado a los haitianos en este país, que se le ha permitido que se organicen. Entonces nosotros, Unión Nacionalista, le escribió esta carta al secretario Pedro Franco Badía, que mencionamos hace un momento. Hazme el favor. ¿Cómo no? Señor secretario doctor Pedro A. Franco Badía, secretario de Interior y Policía, su despacho Ciudad. Señor secretario, al saludarle, hacemos provecho de la presente para desearle el mejor desempeño en las nuevas funciones que ha asumido usted en esa Secretaría de Estado. Nuestra organización, una entidad patriótica no partidista que se rige por el pensamiento nacionalista de Juan Pablo Duarte, viene siguiendo con profunda preocupación la penetración masiva y aparentemente pacífica de nuestro territorio de parte de la inmigración haitiana, indocumentada e ilegal. El hecho de que carezcan de documentos de identidad es motivo ahora de una campaña que preocupa a los medios de comunicación, que lucen comprometidos con el auspicio de estos propósitos, el de obligar al gobierno dominicano a reconocerle derechos que no les asisten. Esos reclamos conciernen a el supuesto derecho a la documentación de identidad, B, el supuesto derecho a la educación, C, el supuesto derecho a la salud y D, el supuesto derecho al trabajo. La República Dominicana no puede ceder al chantaje de que documente como sus ciudadanos a quienes no reúnen los requisitos exigidos por la Constitución y las leyes nacionales. Proveer de documentación de identidad a los haitianos es tarea del gobierno haitiano y de sus consulados en el país. Tampoco es posible que nuestro pueblo, que tiene sus propias e insalvables carencias, acepte como hecho consumado esta inmigración ilegal, ni darle educación, salud y trabajo a los nacionales del vecino país, no obstante las presiones que en este sentido recibimos de los representantes de grandes potencias. Esa campaña, que ha sido publicitada descaradamente en los últimos días, está impulsada a partir de numerosas organizaciones pro-haitianas, a quienes se ha permitido que se organicen y operen en y desde el territorio dominicano para socavar la soberanía de la nación.
incluso acusando en el extranjero a nuestro pueblo de racista, esclavista y desconocedor de los derechos humanos de esos inmigrantes. Estas son tareas conducentes a la fusión de facto de ambos países, la cual se persigue desdibujando y distorsionando la identidad dominicana, para lo cual cuentan con el auspicio de varias potencias extranjeras que brindan recursos y apoyo a este atentado antinacional, poniendo en evidencia dramáticamente la falta de voluntad política para enfrentar esta situación. Esta organización, que ha sido firme en el enfrentamiento de estos riesgos para la República, le solicita respetuosamente ejercer sus facultades legales para enfrentar las desviaciones de conducta que se evidencian en hechos como la reciente reunión de síndicos de poblaciones fronterizas dominicanas con sus colegas haitianos en un momento que, además de carecer de fundamento administrativo, constituye un esfuerzo para disimulado de establecer vínculos transfronterizos que intentan borrar nuestra frontera nacional con Haití, evento realizado con el auspicio del representante en el país de Flaxo, entidad extranjera con sede en México, propiciadora de la fusión, y que constituye además una violación de las normas que rigen intercambios internacionales de esta índole, que no pueden ser iniciativa de estas entidades municipales. De la misma manera, solicitamos su intervención frente a la indicada campaña que se manifiesta en las calles y en la prensa nacional ayer y hoy, de niños, hijos de inmigrantes ilegales haitianos, enarbolando banderas dominicanas, exigiendo que se les otorgue actas de nacimientos como dominicanos, los cuales han sido movilizados para forzar un mecanismo de asimilación que a la vuelta de pocos años colocaría el futuro político democrático nacional en manos de este numeroso y homogéneo grupo étnico. Tal campaña a favor de los hijos de los inmigrantes haitianos, ya acompañada de gestiones conducentes a obtener fraudulentamente la documentación de sus padres como dominicanos, lo cual se ha comprobado repetidamente en las auditorías de los registros de las oficialías del Estado Civil, dependientes de la Junta Central Electoral, en las declaraciones de nacimientos tardías, cuyo procesamiento computarizado fue sospechosamente postergado por la firma contratada para este fin. Para los fines de la información de este despacho, le anexamos una relación de las entidades que operan en el país comprometidas en esta campaña de liquidación de la identidad nacional, y con ella la de los atributos de la soberanía que garantiza la supervivencia del Estado dominicano. En la confianza de que nuestra solicitud encontrará en usted el eco de sus convicciones patrióticas puestas al servicio de la preservación de la República. Saludan a usted muy atentamente por el Directorio de Unión Nacionalista, la Comisión Ejecutiva, arquitecto Leopoldo Espaillat Anita, doctor Abelardo Piñeiro, doctor Guillermo Hernández Enrique. Todavía no hemos tenido respuesta. Me puse de recibo, pues lo esperamos. Todavía hay tiempo de que lo haga. Pero lo que más importante es que actúe. No podemos seguir criando cuervos para que nos saquen los ojos. Nosotros hemos permitido que se organicen. Eso es un absurdo, pero además es una violación a la Constitución y a las leyes dominicanas. Que los haitianos se organicen en el país, a todos los niveles, incluso a nivel sindical. Hay fragmentos de la estructura sindical, sobre todo en lo que concierne a la industria azucarera, que está en manos de organizaciones haitianas. Bueno, ellos dicen, como nosotros venimos aquí a cortar la caña y nosotros estamos en eso, bueno, pues los sindicatos son controlados por nosotros. Bueno, eso es resultado de la apatía y la incuria y en fin, todo el ánimo de entrega que existe o prevalece o se ve de que los haitianos se asimilen aquí con nosotros y que eso está bien. Ese es el pensamiento que hay en algunos estamentos de la administración pública actual. Nosotros lo vamos a combatir y lo vamos a poner en evidencia. Definitivamente nosotros
vamos a insistir sobre todo con el secretario de Trabajo, con quien ya conversé preliminarmente y le anuncié que vamos a volver a hacerle nueva visita y le vamos a enviar una nueva comunicación, porque el meollo del problema está ahí en la Secretaría de Trabajo. En la medida en que se permita que en violación del Código de Trabajo, porque todo esto se está haciendo en violación del Estado de Derecho, por eso fue que tuvimos un encontronazo el padre Regino Martínez, quien yo respeto mucho como sacerdote, pero que en materia de la preservación de mi patria, yo no tengo la menor duda para poner las cosas en su lugar, y a las personas también. En una reunión en la que participábamos, para organizar un evento precisamente para conocer los problemas que tiene la nación con relación a la presencia haitiana en la República, yo dije que debía haber en la agenda del evento la discusión sobre la situación del Estado de Derecho. Digo, porque si nosotros tuviéramos Estado de Derecho no tendríamos este problema. Todo lo que está pasando y está viviendo en este momento como crisis la República con relación a la presencia haitiana se debe a que no hemos hecho valer el Estado de Derecho, eso no hemos cumplido con la Constitución y las leyes. Y el señor Regino Martínez me contesta, porque el único que había propuesto ese era yo, en su intervención, y dice que nosotros lo vamos a combatir y lo vamos a poner en evidencia. Definitivamente nosotros vamos a insistir sobre todo con el secretario de Trabajo, con quien ya conversé preliminarmente y le anuncié que vamos a volver a hacerle nueva visita y le vamos a enviar una nueva comunicación, porque el meollo del problema está ahí en la Secretaría de Trabajo. En la medida en que se permita que en violación del Código de Trabajo, porque todo esto se está haciendo en violación del Estado de Derecho, por eso fue que tuvimos un encontronazo el padre Regino Martínez, quien yo respeto mucho como sacerdote, pero que en materia de la preservación de mi patria, yo no tengo la menor duda para poner las cosas en su lugar, y a las personas también. En una reunión en la que participábamos, para organizar un evento precisamente para conocer los problemas que tiene la nación con relación a la presencia haitiana en la República, yo dije que debía haber en la agenda del evento la discusión sobre la situación del Estado de Derecho. Digo, porque si nosotros tuviéramos Estado de Derecho no tendríamos este problema. Todo lo que está pasando y está viviendo en este momento como crisis la República con relación a la presencia haitiana se debe a que no hemos hecho valer el Estado de Derecho, eso no hemos cumplido con la Constitución y las leyes. Y el señor Regino Martínez me contesta, porque el único que había propuesto ese era yo, en su intervención, y dice que no se podía enmarcar en el estrecho marco de referencia que era el Estado de Derecho los complejos problemas que teníamos con la presencia haitiana. ¿Y en qué lo vamos a embarcar entonces? Entonces dijo además, no se conformó con eso, que teníamos que hacer un esfuerzo para sobreponernos a la cultura anti-haitiana, la vocación o, en fin, todo el sentimiento de anti-haitianismo que prevalecía en los dominicanos. Entonces yo le contesté y le dije, bueno, yo supongo que usted se refiere a mí, yo fui que propuse eso, y yo no entiendo cómo usted pretende que se resuelva nada en los complejos problemas de esta sociedad al margen del Estado de Derecho, porque usted está proponiendo entonces que caigamos en la ley del hacerlo. Y además, me confieso, producto de esa cultura anti-haitiana, porque nosotros nos independizamos de Haití, y yo no puedo olvidar que en la escuela aprendí que los dominicanos luchamos contra los haitianos para adquirir nuestra soberanía como nación. Y eso a algunos se les ha olvidado, a nosotros no. Bueno, se nos terminó el tiempo por el día de hoy. Volveremos el día de mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat Nanita y Roger Ogando. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.